Na, 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 na. Na, na, na. Na, 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 na. A ver. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. A ver. Ahí empezó la grabación. Sí, profe. Perfecto. Entonces, verán. Última prueba hipótesis que vamos a ver. Bueno, penúltima. Nos falta un hito más. Pero esa les voy a explicar con el documento de teoría de la materia. Entonces, verán. Prueba hipótesis para la razón entre dos varianzas poblacionales. Sigma 1 al cuadrado sobre sigma 2 cuadrado. Entonces, en este tipo de pruebas de hipótesis lo que nosotros vamos a hacer es querer comprobar cuál es el comportamiento de la razón de varianzas poblacionales. So, aquí vamos a tener dos poblaciones. ¿Para qué me sirve? Es para hacer comparación, una comparación entre las dos poblaciones. Por ejemplo, ¿cuál de las dos presenta la mayor variabilidad? No, si es que las varianzas de las dos poblaciones son iguales, por ejemplo, que eso es normalmente para lo que más se utiliza este tipo de pruebas, para comparar que las varianzas de dos poblaciones sean iguales, ¿sí? Entonces, supongamos que se desea probar la igualdad de varianzas de dos poblaciones normalmente distribuidas de las que se han extraído dos muestras independientes. Es decir, se desea probar la hipótesis inicial de que la varianza de la población 1 es igual a la varianza de la población 2. Entonces, ¿por qué se le dice de la razón entre las dos varianzas? Porque esta igualdad proviene de que la razón es igual a 1. Entonces, básicamente lo que estamos probando es que la razón de las dos varianzas es igual a 1 o, como hipótesis alternativa, si la prueba es bilateral, es distinto de 1. Por lo tanto, la varianza de una población sería diferente a la varianza de la otra población. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? ¿Qué vamos a utilizar teóricamente para definir estas pruebas de hipótesis? Las distribuciones de muestreo, obviamente, las que hemos estado utilizando todo el tiempo. Y de hecho, ¿cuál? La distribución de muestreo de esta transformación. Nosotros sabemos que esta transformación, obviamente, si se pueden dar cuenta, relaciona la razón de las varianzas muestrales con la razón de las varianzas poblacionales. Y esta transformación habíamos dicho que sigue una distribución f de Fisher, con estos grados de libertad. Entonces, es a partir de esta transformación que nosotros vamos a construir inteligentemente la prueba de hipótesis. Entonces, planteamos la prueba bilateral y una sola prueba unilateral. Esta es diferente a las demás porque en este caso solo vamos a plantear una unilateral y la bilateral, ¿no? Entonces, la bilateral, lo que queremos hacer es comprobar que las dos varianzas sean iguales. La alternativa es que sean diferentes, obviamente. En otras palabras, que la razón sea igual a 1 o que sea distinto de 1 en la alternativa. El estadístico de prueba es el F observado, que si se dan cuenta proviene de esta transformación. Porque como estamos asumiendo en la hipótesis inicial que son iguales, se simplifican en la transformación y me queda solo la razón de S1 al cuadrado sobre S2 al cuadrado, que es la varianza de las muestras. Entonces, donde la varianza 1, la S1 cuadrado, es la mayor varianza muestral. Entonces, el estadístico de prueba lo construimos inteligentemente de esta forma. Siempre la mayor de las varianzas de las dos muestras en el numerador y la menor en el denominador. ¿Con qué objetivo? Ya les voy a explicar cuál es el objetivo. Entonces, la variable de estudio es la f de Fisher con estos grados de libertad. La distribución obviamente es una f de Fisher que se parece a esta dependiendo de los grados de libertad. Y entonces, como es una prueba bilateral, lo mismo de antes se cumple. La región de rechazo va a estar en las dos colas y la región de aceptación en el medio de las dos. El alfa se divide en partes iguales en las dos colas de la región de rechazo. Alfa medios acá, alfa medios acá. Este límite de acá sería el f de alfa medios con estos grados de libertad y este límite de acá sería el f de 1 menos alfa medios con estos grados de libertad. Ahora, por cómo estamos construyendo el estadístico de prueba, siempre vamos a tener que comparar solo con la región de rechazo de la cola de la derecha. Esta ya no entra en cuestión, ¿de acuerdo?
por cómo está construido, que siempre la mayor de las varianzas va a estar en el numerador. Entonces, comparamos solo con rareza. Si el estadístico de prueba es mayor que este límite de aquí, por lo tanto pertenece a la región de rechazo, rechazamos la hipótesis inicial y aceptamos la alternativa. Ahora, la unilateral, igual que antes, ¿no? La alternativa es mayor que, y la otra ya no tiene sentido definir, porque si esta ya es mayor que esta, no tiene sentido comprobar que esta sea mayor que esta, ¿de acuerdo? Entonces, con una es suficiente. Vamos a comprobar que la una sea mayor que la otra. Ahora, estadístico de prueba, el mismo de antes, miren, el mismo. Pero la región de rechazo ahora, como es de una sola cola, todo el alfa está en la cola de la derecha porque es del tipo mayor que. Y el límite sería el f de alfa con estos grados de libertad. Y se acabó. Esa sería la última prueba de hipótesis, bueno, la penúltima prueba de hipótesis que veríamos. Se dan cuenta que es igual, básicamente muy sencillo, la misma idea conceptual está por detrás. Lo único que cambió fue la variable de estudio y los parámetros que estamos estudiando. Entonces, para que vean que es muy sencillo, un ejemplito. Entonces me voy a acercar un poquito. El ejemplito. Un inversionista no sabe si invertir en bonos emitidos por un país A o por un país B. Para realizar una decisión, selecciona dos muestras correspondientes a los rendimientos de los bonos emitidos por los dos países, obteniendo unas varianzas muestrales de S cuadrado A es de 0,11, S cuadrado B es de 0,07, con un tamaño de muestra para el país A de 10 y para el país B de 16. Entonces, con un nivel de significancia del 2%, me pide verificar si las varianzas poblacionales, en otras palabras, sigma cuadrado de A y sigma cuadrado de B, de los rendimientos de los bonos de los dos países son iguales. Entonces, aquí directamente ya tengo que contrastar si estas dos varianzas son iguales. Esa sería la hipótesis inicial. Es la variabilidad de los rendimientos de los bonos del país A igual a la variabilidad de los del B. Alternativa, como solo me interesa contrastar esta, la alternativa sería distinto de. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo, dirigido? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, brillos? Sí, profe. Ya, ahora, obviamente lo que estamos haciendo es una prueba de hipótesis para la razón de varianzas. Recuerden que sean iguales, lo único que significa es que la razón va a ser igual a 1. Y acá, que la razón es distinto de 1. Pero bueno, el estadístico de prueba es este, que es igual a la varianza de la muestra del país A dividido por la varianza de la muestra del país B. ¿Por qué? Porque esta es la mayor, 0.11 sobre 0.07. No se olviden de eso, ¿no? Siempre la mayor en el numerador y la menor en el denominador. Es igual a 1.57. Ya tenemos el estadístico de prueba de la información del problema, ¿no? Región de rechazo, como es bilateral, dos colas, ¿no? Inicialmente, dos colas. Pero como estamos construyendo el estadístico de prueba, la única cola que nos va a interesar es la de la derecha. Entonces, región de rechazo si el F observado es mayor que el F de alfa medios, porque es alfa medios en esa colita, con estos grados de libertad. Como el nivel de significancia es 2%, alfa medios es 1%, con 9 y 15 grados de libertad. Si le buscan este valor en la tablita, le sale 3.89. Entonces, si el F observado es mayor que este valor, concluiríamos que rechazamos la hipótesis inicial. Pero como el F observado en nuestra fue de 1.57, entonces es menor. En el gráfico pertenecería a la región de aceptación. Por lo tanto, no rechazo H sub 0. Por lo tanto, las varianzas de los bonos de los rendimientos de los dos países serían iguales con un nivel de significancia del 2%. ¿Se acabó? Eso es. Miren lo sencillo que es. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no?
Sí, profe. Ya, entonces, se dan cuenta, no tiene nada de difícil, es muy sencillo. Nuevamente, lo más importante es haber determinado la hipótesis inicial y la alternativa para saber qué prueba de hipótesis teníamos que utilizar. Eso es todo, ¿sí? Abajo les dice el ejercicio, si es que, por ejemplo, hubiéramos querido contrastar que la varianza de los bonos del país A fuese mayor que la varianza de los bonos del país B. Entonces, aquí le ven, el resultado no cambia. Seguimos concluyendo que las varianzas de los bonos de los dos países serían iguales y no que la del uno sería mayor que la del otro. ¿De acuerdo? Ya. Entonces eso les dejo resuelto aquí, ¿no? Con eso casi terminamos la materia. Último día de clases. Les voy a mostrar el documento que ya está subido en el aula virtual, entonces ya lo pueden revisar, ¿sí? Y la última prueba de hipótesis que les voy a enseñar es la diferencia de proporciones. Esta es súper parecida a la de la diferencia de medias. Entonces, si ya entendieron esa, esta es súper sencilla. Entonces, miren, igual tienen una prueba bilateral y dos pruebas unilaterales. Mayor que, menor que y distinto de. ¿Sí? Entonces, esta prueba me sirve para hacer comparación entre dos poblaciones, pero entre las proporciones de dos poblaciones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, quisiéramos comparar cuál de las dos poblaciones, la provincia de la Sierra o la provincia de Pichincha o la provincia del Guayas, en cuál de esas dos provincias existe una mayor proporción de personas con sobrepeso, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta clase de prueba de hipótesis me serviría para determinar esa conclusión. ¿Cuál de las dos tiene la mayor proporción? Entonces aquí lo que vamos a hacer es estimar la diferencia de las dos proporciones, P1 menos P2. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que ustedes imaginan? Que lo que vamos a utilizar como estimador para ver cuál sería el comportamiento de este parámetro poblacional es la diferencia de las proporciones, pero en las muestras. P1 sombrero menos P2 sombrero. Seleccionamos dos muestras, una de la población 1 o una de la población 2, calculamos la proporción en las muestras y ese sería el estimador de este valor. Ahora, este estimador o estadístico sigue esta distribución normal. ¿Con qué media? La diferencia de las proporciones poblacionales y con qué varianza esta de aquí. Entonces, la transformación correspondiente a la distribución normal estándar sería esta. Miren, P1 sombrero menos P2 sombrero menos P1 menos P2 sobre la raíz de esto, de la varianza. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La idea es que como el estimador sigue una distribución normal, las regiones de rechazo y la variable de estudio va a ser la variable z, y que tiene una distribución normal estándar, ¿de acuerdo? Entonces, las mismas regiones de rechazo que teníamos para la media cuando la varianza es conocida, para la proporción, para la diferencia de medias cuando las varianzas de las poblaciones son conocidas, las mismas tenemos aquí. ¿Cuál es la región de rechazo para esta? Dos colas, porque es bilateral. Miren, como es bilateral, dos colas. La una menor que el z de alfa medios, la otra mayor que el z de 1 menos alfa medios. Si es mayor que, la región de rechazo es mayor que, y el límite es el z de 1 menos alfa. Si es menor que, la región de rechazo es menor que, y el límite es el z de alfa. Se acabó. Es la misma, ¿se dan cuenta? Ahora, aquí pueden darse cuenta que la hipótesis inicial está planteada con menor o igual que. Para nosotros siempre la hipótesis inicial es igual a, ¿de acuerdo? A cierto valor. Entonces, para nosotros aquí es igual, igual. Ahora, en ciertas literaturas ustedes también pueden encontrar que la hipótesis inicial le pondrían menor o igual que si es que la alternativa es mayor que. El complemento, entonces. Y en este caso, como la alternativa es menor que, la inicial le ponen mayor o igual que. Pero realmente eso es una equivocación, o bueno, no es muy cierto, porque nosotros nunca estamos contrastando que esto sea, que la diferencia sea menor o igual a cierta cantidad en la inicial, nunca. Siempre partimos de la idea de que es igual a una cierta cantidad. Y así siempre se resuelven las pruebas de hipótesis, asumiendo que
Esa diferencia inicialmente es igual a cierta cantidad. Y todos, ¿no? Los parámetros son igual a cierto valor. Y lo que queremos contrastar es si es que será mayor o menor o será distinto de ese valor. Pero bueno, entonces si ustedes escriben así, tampoco está mal, ¿no? Como les digo. Pero para nosotros normalmente la inicial siempre es igual a. Y la alternativa o mayor o menor o distinto de. ¿De acuerdo? Finalmente, ¿cómo se calcula el estadístico de prueba? Miren, porque aquí está la región de rechazo para esta y para esta. Entonces ya tienen casi todo. Lo único que nos falta es el estadístico de prueba. Y el estadístico de prueba, miren, se calcula de esta forma. El Z, aquí les llaman stat, el Z observado es para nosotros. El observado en muestra sería igual a P1 sombrero menos P2 sombrero, que son las proporciones de las muestras, menos D sub 0, que es el valor que asumimos, es el valor que toma la diferencia, miren, D sub 0, porque sería así, ¿no? Menos P1 menos P2, pero en la hipótesis inicial consideramos que ese valor es igual a D sub 0, la diferencia. Entonces, menos D sub 0 sobre la raíz de P sombrero por Q sombrero sobre N1 más P sombrero por Q sombrero sobre N2. Ahora, ¿qué es P sombrero y Q sombrero? Eso les explico acá abajo. Primero, P1 sombrero, ya saben, sería las proporciones en las muestras. P2 también, no, sombrero. Y me dice que es igual a X1 sobre N1 y la otra es igual a X2 sobre N2. ¿Qué es X? Es el número de éxitos en las muestras. Y X2 también, ¿no? El número de éxitos en la muestra de la población 2. Entonces, ¿a qué me refiero con número de éxitos? Depende del fenómeno que estemos observando. Por ejemplo, si estamos analizando el sobrepeso, X1 sería el número de personas con sobrepeso en la muestra de N1 personas. Y X2, el número de personas con sobrepeso en la muestra de N2 personas. Por eso así se calcula la proporción. Entonces, P sombrero, que es un valor que se necesita para calcular el estadístico Z, el Z observado, se calcula de esta forma. Mira, X1 más X2 sobre N1 más N2. En otras palabras, lo único que estamos haciendo es sumar los números de éxitos en las dos muestras y dividiendo para la suma del tamaño de las muestras. Nada más. Esto sería una proporción igual, pero sería la proporción de todos los éxitos en las dos muestras. Nada más. Q sombrero obviamente sería 1 menos P sombrero. Entonces aquí les explica, ¿no? Donde P1 y P2 sombrero son las proporciones muestrales de las muestras 1 y 2. N1 y N2 son los tamaños de las muestras 1 y 2 respectivamente. X1 y X2, aquí hay un error, dice son las desviaciones estándares. Eso está incorrecto. Esto les escribo así, X1 y X2 son el número de éxitos de las muestras de las poblaciones 1 y 2. Y D sub 0 es la diferencia hipotética entre las proporciones de las poblaciones. ¿Se acabó? Eso es todo. Entonces nada complicado, aquí hay un ejemplito, ya está subido, como les digo, pueden leer, aquí hay un ejemplo resuelto, nada difícil de resolver, muy sencillo, lo leen en la casa y con eso terminamos el bloque número 7. Casi acabamos la materia. Entonces, ahora lo que voy a hacer es compartirles la última clase que veríamos en el semestre, que es la clase del bloque número 8, ¿de acuerdo? Entonces les comparto esta y me dicen si lo pueden ver. ¿Ahí lo pueden ver? Sí, profe. ¿Todos? Sí. Ajá. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿No? si en un ejercicio me pregunta que una media aumenta en más de 0,5 a otra. Entonces, yo como h sub 0 escribo que u2 menos u1 es igual a 0,5. Perfecto, más de 0,5, ¿sí? Es igual, ya, y la alternativa que esa diferencia es mayor a 0,5, ¿verdad? Ya. Claro. Ya, pero cuando yo saco, digamos, ya saqué que el T observado es menor al T de alfa, por tanto no rechazo H sub 0. Ya, pero si no rechazo H sub 0, digo que H sub 0 es verdadero o que no descarto que suceda H sub 1, que es lo que me pregunta. Para ser súper
para ser súper formales, dirías, no descarto que la hipótesis inicial es cierta. ¿De acuerdo? O sea, no descartas que la hipótesis inicial es cierta. ¿De acuerdo? Entonces dirías, no descartas que la diferencia de esas medias es de 0,5. ¿De acuerdo? Ya, pero tampoco puedo decir que tal vez sí sea mayor a 0,5 porque esa es la pregunta. Dice si es que puede ser mayor a Ahí- 0,5. Es que esa hipótesis la descartaste, pues, que es mayor a 0,5. O sea, lo que querías ahí contestar es si es que la diferencia entre las dos es mayor a 0,5. Como estás concluyendo que no descartas que es igual a 0,5, entonces ya no es mayor a 0,5. ¿Te das cuenta? Ya, Inge, gracias. Y otra pregunta. Ah, Digamos en un ejercicio en el que, por ejemplo, para la media, cuando yo no conozco la varianza, ujú, tengo que utilizar TD-Student. Pero si en el ujú. ejercicio me dice que es aproximadamente normal la distribución, ¿debo seguir usando TD-Student o debo usar la distribución normal y acercarle esa De hecho, varianza, mostrarla a la poblacional? es que de hecho, si es que vos ves la teoría que yo les escribí, para poder utilizar la teoría de Student tienes que conocer que la distribución de la población de la que extraes la muestra es normal, ¿de acuerdo? O Ya. sea, eso es un requisito, solo que en muchos ejercicios no te especifican eso, entonces tú asumes eso. Entonces es como que le restas importancia. Ahora, eh, sí tuve esa conversación con otros estudiantes de otro curso porque me preguntaron, o sea, me dijeron que el profesor de CP les había dicho que em, en la literatura se especifica que si es que el tamaño de la muestra es suficientemente grande, 30, puedes aproximar la varianza de la población con la varianza de la muestra. Y entonces, como es suficientemente grande, utilizas la distribución normal. Ahora, el problema con eso es que eh, esa información no es totalmente cierta, ¿sí? En ciertos casos, de hecho, es incorrecta. Ahora, esa es una conclusión que se llega como un conocimiento básico, ¿no? Obviamente, si ustedes se ponen a analizar ya con criterio un poco más, eh, y este era el ejemplo que les había dado. Si tú tienes una muestra de 30 personas, si calculas el promedio, ya está bien. El promedio debería ajustarse a una distribución normal por el teorema de límite central. Ahora, el punto es, ¿qué distribución normal? ¿Con qué parámetros? Y según el teorema de límite central, los parámetros es la media de la población y la varianza de la población dividido por n. Pero si tú no conoces la varianza de la población, lo que les había dicho es que ahí se utiliza la distribución T-de-Student, ¿no es cierto? Cuando no conocen la varianza de la población. Entonces, lo que dice esta idea es que puedes aproximar la varianza de la población utilizando la varianza de la muestra. Entonces, yo les hago una pregunta. Digamos que ustedes quieren analizar el ingreso de los ecuatorianos y seleccionan una muestra de 30 ecuatorianos. 30. Cumple con la teoría del teorema del límite central. La distribución de esa variable aleatoria, obviamente el promedio de las muestras de 30 ecuatorianos debería distribuirse normalmente. Sin embargo, con alguna media y con alguna varianza, ¿no? Sin embargo, la varianza debería ser igual a la varianza de la población dividido por n, pero la varianza de la población no conocemos y la aproximan por la varianza de la muestra. Entonces, están, ¿qué creerían ustedes de esa aproximación? La varianza del ingreso de todos los ecuatorianos. ¿Qué opinarían de esa aproximación que le estamos haciendo con la varianza de una muestra de 30 ecuatorianos? ¿Pensarían que es buena o qué creen? Que estaría muy desfasada. Es horrible, obviamente. 30 ecuatorianos para aproximar la varianza de la población. Por Dios, o sea, son 30. Imagínate toda la disparidad que tenemos en los ingresos de nuestro país. San Borondón, la ecuatoriana, o sea, el Guasmo. ¿De qué estamos hablando? Con 30 ecuatorianos, ¿crees que se puede obtener una aproximación adecuada de la varianza de los ingresos a nivel poblacional?
Imposible. Entonces la idea es que con criterio ustedes ya podrían definir si es que una aproximación de la varianza de la población es buena a partir de una muestra de 30 elementos. Entonces, como obviamente no es buena, no puedo asegurar que realmente la distribución de esa transformación siga una distribución normal. Y de hecho, utilizar el t-student no es que solo me sirve bajo el concepto de que no conozco la varianza, sino que justamente porque no conozco la varianza, lo que quiero hacer es ser un poquito más cauto en el sentido de la aproximación de los valores que estoy queriendo calcular. Por ejemplo, si es una estimación de la media de la población, quiero que haya una mayor variabilidad, porque si la varianza de la muestra es muy pequeña, seguramente es una mala aproximación de la varianza de la población, como les estoy haciendo notar. Entonces, la idea es que la distribución t-student es una distribución que es muy parecida a la distribución normal. Se han dado cuenta de eso, ¿no? Las dos distribuciones estándar, ¿no? Son muy parecidas. Eh, los valores que toman esas dos variables son muy parecidos, pero la idea es que la distribución t-student es una distribución más larga, más achatada. Eso quiere decir que tiene más variabilidad y por lo tanto estaría siendo un poquito más eh, cauto en la aproximación que estás realizando del parámetro de la población, que por ejemplo podría ser la media, el ingreso promedio a nivel nacional, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, la idea es que como no es una buena aproximación, solo con 30 elementos, no me parece sensato utilizar la distribución normal estándar. Por eso yo no les había dicho eso. Pero en todo caso, si está en el libro, tampoco les puedo decir que está mal, ¿de acuerdo? Es muy dependiente del fenómeno, muy dependiente del fenómeno que se esté estudiando, ¿de acuerdo? Si el fenómeno es muy heterogéneo, claro, que digo, muy homogéneo, entonces todos los ecuatorianos tienen muchos ingresos muy parecidos, entonces obviamente la variabilidad, no importaría si tomo cualquier muestra, seguramente va a ser una buena aproximación, pero teniendo una población como la nuestra, con ingresos tan disparejos en todos distintos sectores y demás. Entonces, obviamente una muestra de 30 ecuatorianos no es suficiente, para nada. ¿De acuerdo? Solo eso, nada más. ¿Entendido? Entonces, mi recomendación es utilizar la T. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ya. Entonces, a ver. Por si acaso, eso es no como, ya que esta es la última clase que nos vamos a ver y la siguiente solo es el examen y demás. Mi recomendación de este curso para ustedes, y lo que quiero que se lleven de este curso es el criterio estadístico, que aprendan a utilizar criterio, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante. Obviamente que hayan aprendido los conceptos básicos, no que sean unos expertos en esta materia, es imposible, en un solo semestre es imposible volverse experto en esta materia, pero que hayan entendido las cosas, los conceptos básicos y que hayan desarrollado el criterio y su razonamiento analítico. Una vez que consiguen eso, han conseguido muchísimo y creo que he conseguido bastante si es que han aprendido a analizar así las cosas, ¿sí? Por otro lado, no crean que toda la información que esté en un libro es completamente cierta, ¿no? O sea, para nada. En la práctica, muchas de todas las teorías escritas en papel no funcionan, ¿de acuerdo? Entonces, tienen que ustedes utilizar su criterio para poder utilizando esa teoría, utilizando los conceptos básicos, dar su propia definición de la solución al problema con el que se estén enfrentando o definir uno nuevo por su cuenta. Como son ingenieros, ustedes deberían ser capaces de hacer eso. ¿De acuerdo? Eso nada más. Entonces, bloque número 7, 8, diré, bloque número 8 y bloque final de la materia es el bloque de las pruebas de hipótesis no paramétricas. ¿Cuáles son estas pruebas de hipótesis? Las pruebas de hipótesis no paramétricas son pruebas que se usan cuando no se conocen las distribuciones de las poblaciones de las que se extraen las muestras o los datos de investigación. En estos casos,
Se utilizan métodos alternativos equivalentes a los paramétricos denominados métodos no paramétricos o de distribución libre. Entonces, si estamos definiendo unas nuevas pruebas de hipótesis, siguen siendo pruebas de hipótesis, pero con un nombrecito especial, eso seguramente lo que quiere decir es que las anteriores que vimos no cumplen con las características de estas. Entonces veamos cuál es la diferencia en las que antes vimos y las que ahora vamos a aprender. Las no paramétricas o las pruebas que antes vimos se les conocen como pruebas de hipótesis paramétricas. ¿Por qué paramétricas? Como aquí lo dice. Justamente porque nosotros conocemos o tenemos información con respecto a la distribución de probabilidad que sigue la población de la que extraemos las muestras. Como por ejemplo en este caso, miren, justo en el anterior. Nosotros, para poder aplicar la prueba de hipótesis para la razón de dos varianzas, teníamos que saber que las dos poblaciones de las que extraemos las muestras están normalmente distribuidas. ¿Eso qué quiere decir? Que si esto no se cumple, entonces yo ya no puedo utilizar esto. Entonces la idea es que en las pruebas de hipótesis paramétricas nosotros tenemos que conocer cierta información de las distribuciones que siguen las poblaciones, de la distribución que sigue la población, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la prueba de hipótesis para la media con la varianza conocida, tenemos que conocer la varianza de la población. Entonces, necesitamos conocer información de los parámetros de la población. Por eso se les conoce como pruebas de hipótesis paramétricas, porque sabemos información de los parámetros de la población o de la distribución. En cambio, en las pruebas de hipótesis no paramétricas, no conocemos absolutamente nada de la población, nada. Y por eso se dice que son de distribución libre, porque realmente no nos importa la distribución que siga la población. Entonces, esa es la diferencia entre esas dos. Ahora, entre las pruebas de hipótesis no paramétricas que existen, no son las únicas que hay, estas, pero están las pruebas de bondad de ajuste y las pruebas de independencia. Nosotros vamos a ver solo las primeras. Las segundas ya no nos alcanza el tiempo para verlo, pero las pueden encontrar en cualquier libro de estadística que no son complicadas, ¿no? Entonces, la primera es la que vamos a ver, las pruebas de bondad de ajuste. Entonces, definamos lo que es una prueba de bondad de ajuste. Estas pruebas son procedimientos estadísticos los cuales tienen como objetivo determinar si un conjunto de datos provienen de alguna distribución de probabilidad teórica dada. Entonces, ¿cuál es la idea de una prueba de bondad de ajuste? La idea es que al construir nosotros una prueba de bondad de ajuste, vamos a tener como objetivo poder determinar si un conjunto de datos que obtenemos de algún fenómeno o de alguna muestra, de alguna población, siguen alguna distribución de probabilidad. Por ejemplo, si es que seleccionáramos el ingreso de una muestra de 500 ecuatorianos, con una prueba de bondad de ajuste podríamos llegar a concluir que el ingreso de los ecuatorianos sigue una distribución exponencial, por ejemplo, o uniforme, o normal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta prueba es la que primerito deberíamos hacer antes de aplicar las pruebas paramétricas. Porque si es que nosotros hacemos un estudio y no conocemos nada de la población, esta prueba de bondad de ajuste nos permitiría decir qué distribución sigue la población, cuál podría ser el parámetro de la población y demás. ¿De acuerdo? Entonces, qué distribución sigue nos permitiría determinar la prueba de bondad de ajuste. Ahora, una vez entendido la idea de lo que vamos a hacer con una prueba de bondad de ajuste, ¿sí entendieron, no? Ay, 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 aycito. A ver, ¿qué me dicen, hombres? ¿Sí entendieron? ¿Podría repetirlo? Ya. Entonces, la idea de una prueba de bondad de ajuste, estén atentos, es tratar de determinar qué tipo de distribución seguirán los datos con los que se está trabajando en una muestra. ¿De acuerdo? Por ejemplo,
si es que estuviéramos analizando el ingreso de una muestra de 100 ecuatorianos o 500, qué sé yo, podríamos llegar a concluir que, eh, que el ingreso de los ecuatorianos sigue una distribución exponencial, por ejemplo, o uniforme, o normal. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Entonces, una vez que hemos entendido cuál es el objetivo de realizar una prueba de bondad de ajuste, definamos cómo se construye. Entonces, para poder llevar a cabo una prueba de bondad de ajuste, es necesario agrupar el conjunto de datos por tablas de frecuencia o distribuciones de frecuencia dependiendo del tipo de datos con los que se está trabajando. Una vez agrupados los datos, se dispondrá de una tabla o distribución de frecuencias con K clases como la siguiente. Entonces, miren, la idea, antes de ponerse a realizar una prueba de bondad de ajustes, agrupar los datos por tablas de frecuencia o intervalos de clase, ¿no? Dependiendo de la variable de estudio. Entonces, una vez que tengamos la tabla, vamos a disponer de una tabla de este estilo, ¿no? El grupo, los intervalos de clase o las observaciones en la muestra y la frecuencia observada de cada observación y de cada intervalo de clase. Luego, se define una variable aleatoria que mide la variable que se está estudiando en la muestra, y a esa le asignamos la distribución teórica supuesta sobre la población o sobre los datos. Esa variable aleatoria toma los valores de x1, x2 hasta xk y todos los valores que teóricamente podría tomar. Y se define a las probabilidades teóricas de esta forma. La probabilidad de que x tome cada uno de estos valores, x1, x2 como p sub 1, p sub 2 y así en adelante. A partir de las probabilidades teóricas de la variable aleatoria x, calculamos las frecuencias esperadas de cada clase, que les vamos a nombrar con la letra E sub i. Estas frecuencias esperadas de sub i van a ser igual a n, el tamaño de la muestra, por p sub i, que ya les voy a explicar qué representa con un ejemplito. De esa forma, llegamos a construir una tabla comparativa que va a ser una comparación entre las frecuencias observadas en la muestra y las frecuencias esperadas bajo el supuesto de la distribución teórica supuesta sobre los datos o sobre la población. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la comparación? Con un estadístico de prueba, que es el estadístico de prueba que nos sirve para comprobar si los datos siguen la distribución de probabilidad supuesta. Y ese estadístico es el G cuadrado observado, que se calcula de esta forma. El sumatorio desde igual a 1 hasta acá de NI menos EI al cuadrado sobre los EI. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir sumando las frecuencias observadas menos la esperada al cuadrado sobre la esperada. Más N2 menos E2 al cuadrado sobre 2 más, ¿verdad? Suman todo eso y obtienen este valor del estadístico de prueba que sería el G cuadrado observado. Este estadístico sigue una distribución G cuadrada con K menos 1 menos el número de parámetros grados de libertad. Entonces, con esta expresión, nosotros determinamos los grados de libertad que seguiría este estadístico de prueba. Ahora, una vez que tienen el estadístico de prueba, ya pueden construir la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis es como sigue. Hipótesis inicial, H sub 0, los datos siguen la distribución de probabilidad teórica dada. Hipótesis alternativa, H sub 1, los datos no siguen la distribución de probabilidad teórica dada. 3, el estadístico de prueba, el G cuadrado observado, que se calcula de esta forma. 4, la región de rechazo, que vamos a decir que se rechaza H sub 0 si el G cuadrado observado es mayor que el G cuadrado de 1 menos alfa con K menos 1 menos L grados de libertad, donde L es el número de parámetros estimados a partir de la muestra. L todavía no les voy a poder explicar qué es, en el ejemplo les explico qué sería L. Entonces, miren que la estructura de una prueba de hipótesis es la misma de antes. Hipótesis inicial, alternativa, estadístico de prueba, región de rechazo y una conclusión. Gráficamente, una prueba de bondad de ajuste es prácticamente lo mismo, casi lo mismo que habíamos visto antes.
tenemos una variable estudio, que es la G cuadrada con K menos 1 menos L grados de libertad. La distribución es G cuadrada. La región de rechazo está en la cola de la derecha. Aquí siempre solo es el mismo gráfico y siempre es la misma prueba, ¿sí? Siempre la misma región de rechazo. Todo lo mismo. Aquí nunca cambia la estructura. Lo único que cambia es el problema, la hipótesis inicial y la alternativa. Todo lo demás es exactamente lo mismo. Siempre. Entonces, región de rechazo en la cola de la derecha. El límite de la región de rechazo igual es un valor de la G cuadrada con 1 menos alfa de probabilidad acumulada en la cola de izquierda. Y la región de rechazo está en la cola de la derecha y la de aceptación todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, alfa igual en este caso es el nivel de significancia. Entonces es lo mismo. ¿De acuerdo? Porque sigue siendo una prueba de hipótesis. Miren, prácticamente estamos hablando del mismo concepto, solo que aplicado de otra, en otro contexto. ¿De acuerdo? Y eso es, miren, esa es la teoría, ¿sí? Hay algunas cosas que obviamente no se entienden completamente hasta que no veamos el ejercicio, y ahí les voy a explicar justamente la idea de qué es L. K, obviamente K es solo el número de clases del intervalo de la distribución de frecuencias. ¿Cuántas filas tendría? Em, em, y eso, nada más, ¿de acuerdo? Ahora, este estadístico de prueba, la manera en la más fácil en la que le podrían interpretar es como que fuera una medida de similitud entre estas dos columnas, la columna de las frecuencias observadas y la columna de las frecuencias esperadas. Entonces, mientras más similares sean estas dos columnas, el estadístico de prueba va a ser más pequeño. Y mientras más diferentes sean, el estadístico de prueba va a tender a ser más grande. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que para poder concluir que los datos siguen la distribución teórica supuesta, estas dos columnas tienen que ser muy parecidas entre sí. Y para concluir que no siguen la distribución teórica supuesta, estas dos columnas serían, o tendrían que ser diferentes. ¿De acuerdo? Ya, entonces este es el proceso teórico. Ahora, lo que vamos a hacer es utilizar este proceso en un ejemplo en particular. ¿Sí? Así es que súper atentos, ¿no? Para que vean que realmente no es nada complicado. Aquí igual les voy a ir explicando cada uno de esos pasitos. Entonces, el primero que vamos a ver es el de acá abajo. No vean nada de lo que está acá, no van a entender absolutamente nada. Vean lo que está acá arribita primero. Primero leamos el problema, entendemos, y luego les voy explicando cada uno de los pasitos. ¿De acuerdo? Ya, entonces, ahí están viendo el problema, ¿no es cierto? ¿Todos? Sí. ¿Qué me dicen, hombrillos? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, entonces todos súper atentos, ¿sí? Súper atentos. Aquí vamos a, ¿cómo se llama esto? Vamos a aprender a construir una prueba de onda de ajuste desde principio a fin. Entonces, en una ensambladora de carros se registró el número de defectos por unidad en una muestra de 100 unidades que se inspeccionaron durante una semana dada, dando la siguiente distribución de frecuencias. El número de defectos 0, 1, 2, 3, 4 y el número de carros 63, 28, 5, 4. Entonces, en la muestra de los 100 carritos, estos fueron el resultado. Y me dice, contrastar la hipótesis de que los datos se ajustan a una distribución de Poisson. Entonces, primero entendamos el contexto. Aquí tenemos una ensambladora de carros. En esa ensambladora se selecciona una muestra de 100 carritos para evaluar o para medir el número de defectos en cada carro. Y de la muestra se obtuvieron estos resultados.
que 63 carritos no tuvieron ningún defecto. 20 carros tuvieron un defecto, 8 carros 2 defectos, 5 carros 3 y 4 carros 4 defectos. Entonces, el problema me dice, contrastar la hipótesis de que los datos se ajustan a una distribución de Poisson. En otras palabras, de que el número de defectos, si este fue el comportamiento en la muestra, sigue una distribución de Poisson, el número de defectos por carro. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso, antes de empezar a construir la prueba de bondad de ajuste, era agrupar los datos por tablas de frecuencia. Pero como aquí el problema ya me está dando como información la tabla de frecuencias, entonces ya no tenemos que realizar el primer paso. El primer paso estaría de más, porque ya nos dieron ese insumo para poder empezar la construcción. Entonces, el siguiente paso es definir la variable aleatoria que mediría el fenómeno que estamos observando en la muestra. En este caso, definimos la variable X como el número de defectos en un carro cualquiera. Ahora, es a esta variable aleatoria que mide este fenómeno que se está observando en la muestra a la que le vamos a asignar la distribución teórica supuesta sobre los datos o sobre la población, que en este caso es una distribución de Poisson. ¿De acuerdo? Entonces, X, lo que vamos a constatar es si sigue una distribución de Poisson con cierto parámetro lambda. Recuerden que la distribución de Poisson habíamos visto que es esta de aquí y que obviamente depende de este parámetro lambda. ¿De acuerdo? Entonces, miren, esto es lo que vamos a contrastar. Si esta variable aleatoria que mide este fenómeno que estamos observando en la muestra sigue o no una distribución de Poisson con cierto parámetro lambda. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Ahora, si estamos diciendo que X sigue una distribución de Poisson, ya saben que teóricamente X podría tomar los valores desde 0 hasta más infinito. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Eso es bastante comprensible, ¿no? Y noten que entre todos los valores que toma esta variable están los valores observados en la muestra. No necesariamente todos, ¿no? Porque estos son infinitos. En la muestra se observaron 0 defectos, 1 defecto, 2 defectos, 3 defectos y 4 defectos. Entonces, eso es solo para que se den cuenta si es que en alguno de los problemas que ustedes quieren resolver, si es que están definiendo de manera adecuada la variable aleatoria. Esa variable aleatoria que definan tiene que tomar los valores observados en la muestra y obviamente puede tomar más por su definición de acuerdo, teórica. Pero lo importante es que todos los valores que se observan en la muestra estén definidos como un valor posible de la variable aleatoria. ¿De acuerdo? Entonces, eso me deja determinar o me deja ver que sí he definido bien mi variable aleatoria. Ya, ahora, lambda es un valor que es el parámetro de esta distribución. E inicialmente no lo conozco, no sé cuánto vale lambda, ¿se dan cuenta? Pero lambda, ¿qué era lo que representaba? Era el número de ocurrencias promedio por el intervalo de medición o sobre el intervalo de medición. En este caso, lambda, como estamos contando el número de efectos por carro, lambda sería el número promedio de defectos por carro. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Ahora, en el problema me mencionan cuánto debería ser el valor de lambda. Lean el problema. ¿Qué dice? ¿Les menciona cuánto vale lambda?
¿Qué opinan? ¿Les menciona o no les menciona? Sí, Sí, te menciona. A ver, dime cuánto vale. que dice que es un registro del número de defectos por unidad. Entonces, un ejemplo sería lambda igual a un defecto por 20 unidades. Negado. No sabes cuánto vale lambda. A ver, incorrecto, ¿no? Tu apreciación es incorrecta. Pero la idea es que te mencionan cuánto es el número promedio de efectos por carro en la producción. Porque eso es lo que es lambda, ¿no? En la producción total, ¿cuál sería el número de promedio de efectos por carro? ¿De acuerdo? ¿Qué opinan, homillos? ¿Conocemos el valor de lambda, sí o no? No. ¿Qué dicen todos? ¿Conocemos o no? No, profe. Exacto, no conocemos. Entonces, aquí me han dejado abierta la posibilidad, solo me han dicho que compruebe si es que el número de efectos por carro sigue una distribución de Poisson o no. Pero no me dijeron el valor de lambda. Entonces, como no conozco el parámetro de la distribución teórica supuesta, que es de Poisson, sobre la población, entonces debo estimarlo, porque no sé cuánto vale lambda. Entonces, si es que no sé cuánto vale lambda, no podría calcular las probabilidades de x, de que x tome cada uno de estos valores. No podría. Entonces, tengo que ver una manera de estimar el valor de lambda. Entonces, de la teoría de la inferencia estadística que habíamos aprendido en el bloque número 6, en las primeras clases, habíamos aprendido de estimadores, ¿se acuerdan? Y habíamos dicho que un estimador de la media es x barra. Entonces, vamos a utilizar esa idea para poder saber cómo estimar lambda. Entonces, tenemos que lambda, que es igual a la esperanza de x, si es que la variable aleatoria sigue una distribución de Poisson, esto habíamos visto, es igual a mu, ¿no? Porque la esperanza de x es mu, y lambda entonces sería igual a mu. Y como un estimador puntual de mu es x barra, entonces lambda, que es igual a mu, se lo podría aproximar mediante x barra, o sería aproximadamente igual a x barra. ¿De dónde? Lambda va a ser aproximadamente igual a x barra, que a partir de esta tabla de frecuencias lo calcularíamos de esta forma, con esta formulita, ¿no? 1 sobre n, el sumatorio desde y igual a 1 hasta acá, de los de xy por f de xy. Que sería igual a 1 sobre 100 por 0 por 63, bla, 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 por 4 por 4, ¿no? Entonces, multiplican este por este, más este por este, más este por este, y dividen por el tamaño total. Entonces, en promedio, en la muestra, se presentaron 0.67 fallas por carro. Entonces, este es el número promedio de fallas por carro en la muestra. Y vamos a utilizar ese número promedio para aproximar el número promedio de fallas por carro en toda la producción, que eso significaría lambda. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Qué me dicen, bombillos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe, no, profe. Sí, profe. Ya. Ahora, ya hemos estimado el valor de lambda, que antes no conocíamos. Lo estimamos mediante x barra, que sería igual a esto. Finalmente, ya podemos decir que x, vamos a constatar que x siga o no una distribución de Poisson con este parámetro. Lambda igual a 0.67. Que ya saben lo que representa, ¿no? Es el número promedio de fallas por carro. Entonces,
Es aquí donde ya les puedo explicar lo que sería L. Miren, para nosotros poder definir completamente la distribución teórica supuesta sobre los datos, sobre la variable de estudio, tuvimos que estimar el parámetro lambda, porque no conocíamos del problema, cuánto debería valer lambda. Entonces, como estimamos el valor de lambda, estimamos un parámetro a partir de la muestra. Por lo tanto, L, que era el número de parámetros estimados a partir de la muestra, sería igual a 1. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Qué me dicen, hombrillos? ¿Puede repetir, Miguel, por favor? Ya, entonces, mira lo que decía la teoría de lo que era L. L es el número de parámetros estimados a partir de la muestra, para poder definir completamente la distribución teórica supuesta que siguen los datos. Entonces aquí, para nosotros poder definir completamente la distribución de X, no conocíamos lambda y tuvimos que estimarlo a partir de X barra. Obviamente X barra se calcula a partir de la muestra, los datos de la muestra. Entonces estimamos el parámetro lambda a partir de los datos de la muestra. Por lo tanto, L sería igual a 1, porque estimamos este parámetro. ¿De acuerdo? Sí. Ya. ¿Qué dicen los demás? ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Todos? Profe, ¿Mm? ¿cómo se sabría si es más de uno? Ah, perfecto. Buena pregunta. Entonces, en otras palabras, ¿qué valores podría tomar L? Sería la pregunta aquí. Entonces, L, para nuestro caso en este curso, podría tomar máximo 3 valores distintos. L podría ser igual a 0, si es que no tuvimos que estimar ningún parámetro. Por ejemplo, si aquí me hubieran dicho una distribución de Poisson con lambda igual a 0,5, por ejemplo. Entonces ya me hubieran dado el valor de lambda y ya no hubiera tenido que estimar nada y por lo tanto L sería igual a 0. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, ahora, como pueden ver, puede tomar el valor de 1. ¿Y qué otro valor puede tomar? El valor de 2, máximo 2 en nuestro curso. ¿Por qué? Porque depende de la distribución con la que vayamos a trabajar la bondad de ajuste. Si, por ejemplo, nos hubieran dicho, piensen que hubiera sido una variable continua, la variable que estamos estudiando, y nos hubieran dicho que la distribución sigue que verifiquemos si se ajusta los datos a una distribución normal. Ustedes saben que la distribución normal tiene 2 parámetros, ¿no es cierto? Mu y sigma al cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, entonces en este caso podrías llegar a tomar el valor de 2. Si es que el problema solo me dice si se ajusta a una distribución normal, tendríamos que aproximar mu y aproximar la varianza de la varianza, ¿de acuerdo? Entonces serían 2 parámetros aproximados. Y aquí L tomaría el valor de 2. Si es que no conocemos ninguno. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Qué me dicen, hombrillos? ¿Sí o no? 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 ¿Sí o no?
¿Qué me dice movilización? Sí, profe. Ya. Entonces, eso sería, ¿no? L podría tomar el valor de 0, de 1 o de 2 máximo. ¿De acuerdo? Máximo 2. Entonces, ¿de dónde proviene el valor de L? De cuántos parámetros tuvimos que estimar para poder definir completamente la distribución teórica. ¿De acuerdo? Supuesta sobre los datos. Entonces, ahora, una vez que ya tienen la distribución teórica bien definida para la variable de estudio, calculamos las frecuencias esperadas. ¿Qué son las frecuencias esperadas? Es los valores que deberíamos haber observado en la muestra bajo este supuesto de la distribución teórica. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Utilizando la formulita que habíamos visto. La frecuencia esperada de la primera clase o del primer intervalo de clase es igual a n por p sub 1. ¿Qué era p sub 1? P sub 1 era la probabilidad de que la variable tome el valor específico de x1, el primer valor observado, el primer valor de la muestra. Entonces, en este caso, n por p sub 1 sería igual a 100, porque el tamaño de la muestra es 100, por la probabilidad de que x sea igual a 0. Entonces, vienen a la primera clase es esta. El valor de la variable en esa clase es 0. Entonces, estamos viendo la probabilidad de que el número de efectos en un carro sea de 0. Entonces, en un carro cualquiera, ¿no? Entonces, ahora, les voy a explicar básicamente lo que significa esto, porque no es difícil entender. Verán, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos multiplicando 100 por la probabilidad de que x tome el valor de 0. Esa va a ser la frecuencia esperada o el valor de autos que deberíamos haber esperado ver si esto se cumpliese, que x siga una distribución de Poisson con este parámetro. Entonces, ¿qué es la probabilidad de que x sea igual a 0? Es la probabilidad de que un auto cualquiera, un carro cualquiera, tenga 0 defectos. Pero recuerden que la probabilidad se puede interpretar como una proporción. Si interpretamos esta probabilidad como proporción, esta proporción sería la proporción de autos en toda la producción que tendría 0 defectos. Entonces, si esta es la proporción de autos en toda la producción, yo esperaría, por eso es esperado, yo esperaría que esta misma proporción se mantenga en la muestra de 100 carritos. Entonces, multiplicando por 100, encuentro el número de carritos que debería haber esperado ver en la muestra con 0 defectos si esto fuese cierto. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen, membrillos? ¿Sí o no? Ñam, ñam, ñam. Sí, profe. ¿Todos? ¿Sí? Sí, sí, no, sí, 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 no, sí, 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 no. Sí, 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 no. Sí, profe. Ya. Entonces, de aquí, diríamos lo siguiente. Calculamos igual, bajo la misma interpretación, la frecuencia esperada de la segunda clase de la tabla de frecuencias. Entonces, ¿cuántos carritos con un defecto deberíamos esperado ver en la muestra de 100 carritos bajo este supuesto? Bajo ese supuesto calculamos la probabilidad de que x tome el valor de 1, por eso tienen que saber cuál es la distribución de x. De que x tome el valor de 1 es la segunda clase. Entonces, obviamente aquí, esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta clase. Hay 5 clases.
en la tabla de frecuencia. Entonces, la probabilidad de que exista el valor de 1 sería la proporción de autos en toda la producción que tendrían un defecto y esperaría que haya la misma proporción en la muestra. Entonces, ¿cuánto esperaría? 34.28. Hago lo mismo para todas las clases y el valor esperado, la frecuencia esperada para el número de autos con 4 defectos debería ser 0.43. Entonces, como esto es una frecuencia esperada, no le redondean ni le aproximan al entero más cercano. Yo sé que es una frecuencia, pero como es esperada, no importa que sea un número decimal. ¿De acuerdo? Entonces, le dejan nomás el número decimal. Entonces, miren, finalmente obtenemos esta tabla comparativa, en donde aquí tenemos los valores observados del número de defectos. Aquí tenemos la frecuencia observada, el número de carritos que tuvieron estos defectos en la muestra, y tenemos la frecuencia esperada. La frecuencia esperada es el número de carritos que debería haber esperado ver con 0 defectos, 1 defecto, 2 defectos, si es que esto fuera cierto. Si es que el número de defectos por carro se distribuiría con distribución de Poisson con lambda 0.67. ¿Todos de acuerdo hasta aquí, sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, miren, hasta aquí el proceso no ha sido tan complicado. Tampoco tan sencillo, pero tampoco tan complicado. De hecho, esto es lo más difícil. Una vez que han llegado aquí, lo demás ya es, como suelo decir, papaya. Es muy facilito, ¿sí? Ahora, este es el insumo más importante, que hayan llegado a determinar la tablita comparativa de frecuencias observadas y esperadas, ¿sí? Entonces, podemos ya saltar a hacer la prueba de hipótesis. Entonces, miren, planteamos la hipótesis inicial. Hipótesis inicial, el número sigue una distribución de Poisson con lambda igual a 0.67. Entonces, el inicial plantean de esa forma la hipótesis, ¿no? Los datos siguen la distribución de teórica supuesta. En este caso, el número de defectos sigue la distribución de Poisson con lambda igual a 0.67. La hipótesis alternativa, lo contrario. El número de defectos por carro no sigue una distribución de Poisson con lambda igual a 0.67. Entonces, la de arriba sigue, la de abajo no sigue esa distribución teórica supuesta. Tercero, el estadístico de prueba, que es el G cuadrado observado, que se calcula de esta forma. Entonces, veamos cómo se calcula. Inicial menos, observada menos la esperada al cuadrado sobre la esperada. Más este menos este al cuadrado sobre este. Más este y van haciendo eso. Finalmente, ese resultado les queda 41.71. Región de rechazo ahora, si el G cuadrado observado es mayor que el G cuadrado de 1 menos alfa con K menos 1 menos L grados de libertad. Como vimos antes, K es el número de valores o el número de clases en la tabla de frecuencia. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, K es igual a 5 menos 1 y L, como tuvimos que estimar el parámetro lambda, menos 1. 5 menos 1 menos 1. Como en ningún lado del problema me especifican el nivel de significancia alfa, entonces igual que antes asumimos el 5%. Entonces 5%. Por lo tanto, si el G cuadrado observado sería mayor que el G cuadrado de 0.95 y 3 grados de libertad. Si ustedes le buscan este G cuadrado en la tablita, les sale 7.815. Entonces esta sería la región de rechazo. Grafiquito. La variable de estudio es la G cuadrada con 3 grados de libertad. El límite de la región de rechazo, 7.82 redondeado. En región de rechazo hacia la derecha. Región de aceptación, lo que está antes, hacia la izquierda. 1 menos alfa de la probabilidad en la región de aceptación, alfa en la región del rechazo. Comprobamos a qué región pertenece el G cuadrado observado. Como vale 41.71, pertenece a la región de rechazo. Entonces, como 41.71 es mayor que 7.81.15,
Entonces rechazo h sub 0 en favor de h sub 1. Por lo tanto, el número de efectos por carro no seguiría una distribución de Poisson con lambda igual a 0,67 utilizando un 5% de significancia. Y se acabó. Eso es todo el problema de bondad de ajuste. Concluyen con la prueba de hipótesis, ¿no? Pero eso es. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen, homillos? ¿Sí o no, homillos? ¿Qué me dicen, homillos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Para hacer otro ejemplito rapidito. El último. Sí, profe. Ya, entonces noten que la prueba de hipótesis es prácticamente súper semejante a las anteriores que habíamos visto. Una hipótesis inicial, una hipótesis alternativa. En la inicial decimos los datos siguen la distribución teórica supuesta. En la alternativa los datos no siguen la distribución teórica supuesta. Estadístico de prueba se calcula de esta forma, siempre. Región de rechazo siempre está en la cola de la derecha. El estadístico de prueba, si pertenece a la región de rechazo, rechazan h sub 0 en favor de h sub 1, como en este caso. Porque se pueden dar cuenta que estas dos columnas, justamente les había dicho que G cuadrado observado es más o menos como una medida de similitud entre estas dos columnas. Se pueden dar cuenta que son muy diferentes, ¿no? Vi 63 carros y debería haber esperado ver 51.17. Vi 20 y debería haber esperado ver 34.28. Entonces son muy diferentes. Entonces obviamente este es el comportamiento esperado bajo el supuesto de que X sigue esta distribución. Pero esto es lo que vi, entonces realmente no son nada parecidas. Por eso llegamos a concluir que el número de efectos por carro no seguiría la distribución de Poisson supuesta con lambda igual a 0,67. ¿Entendido, sí o no? Ñam, ñam, ñam. Ñam, 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 ñam. Si no, si no. Si no, si no. Si no, si no. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, último ejemplito. Este lo vamos a hacer con ustedes. Así es que lo voy a preparar justamente para que aprendan a utilizar una prueba de onda de ajuste y para que vean los usos que se le puede dar a una prueba de onda de ajuste, que es más interesante.
A ver. Sí, creo que es suficiente. Ya. Entonces, ahí creo que se alcanza a ver muy bien. Perfecto. Ya. Ahí están viendo el ejemplito. Sí, profe. Ya. Entonces, leemos el ejemplito. En una agencia bancaria hay 5 cajas para atender a los clientes. Un día, el encargado de la agencia contabilizó el número de clientes que escogía cada una de las cajas, obteniendo el siguiente resultado. De acuerdo a estos resultados, se puede concluir que hay preferencia por alguna de las cajas. Entonces, miren, un día el encargado de la agencia contabilizó cuántos clientes eran atendidos en cada cajita. Y de los resultados de la muestra se vio que 34 fueron atendidos en la primera, 54 en la segunda, 39 en la tercera, 48 en la cuarta y 45 en la quinta caja, con un total de 220 clientes atendidos. Me dice, de acuerdo con estos resultados, ¿podemos concluir que existe alguna preferencia por alguna de las cajas? Entonces, esa es la idea. Tenemos que verificar si existe o no alguna preferencia por alguna de las cajas, si estos fueron los resultados en la muestra. Entonces, ¿qué debería pasar teóricamente para que, y ahí está la palabra importante, ¿qué debería pasar teóricamente para que no exista ninguna preferencia por alguna de las cajas? ¿Qué debería pasar teóricamente para que no exista ninguna preferencia por alguna de estas cajitas? ¿Qué deberían haber esperado haber visto? Cuéntame. Que todas las cajas tengan la misma frecuencia. Exacto, ¿no es cierto? Para que no exista ninguna clase de preferencia por ninguna de las cajas, deberían haber sido atendidos la misma cantidad de clientes en cada una de las cajas. Como hay 5 cajas y se atendieron a 220, entonces deberían ser 44, ¿no es cierto? 44 deberían haber sido atendidos aquí, 44 acá, 44 acá, 44 acá, 44 acá, para dar un total de 220. Entonces noten, esto es lo que yo debería haber esperado haber visto para que no exista ninguna preferencia por alguna de las cajas. Sin embargo, esto es lo que yo vi. Entonces miren, aquí esta sería ya la columna de las frecuencias esperadas. Miren, esto es lo que yo debería haber esperado haber visto y la de arriba es la fila de las frecuencias observadas. Esto es lo que vi. Entonces, de esta idea me doy cuenta que lo que tengo que hacer es una prueba de bondad de ajuste. Puedo decir que estos datos se ajustan a esta distribución o no. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Entonces, de ahí nace la idea de que tengo que utilizar una prueba de bondad de ajuste. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen, grillos? Rapidito.
dice Mauricio? Sí, no, sí, no. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, de ahí parte la idea, ¿no? No es que solo parte la idea de por qué tenemos que utilizar una prueba de bondad de ajuste. Tenemos que ver si es que teóricamente ninguna de esas cajitas tiene alguna preferencia de los clientes. ¿De acuerdo? Entonces, miren, como en el problema ya nos vinieron los datos agrupados por una tabla de frecuencia, ya no tengo que realizar ese trabajito. Ese trabajito ya viene hecho. Entonces, el siguiente punto era definir la variable aleatoria teórica sobre los datos. Entonces, definimos sea sea x, ¿por qué estás? Qué raro. Sea x barra el número de caja en la que es atendido un cliente cualquiera. Ahora, ¿qué valores podría tomar esa variable aleatoria? X. Puede ser 3, 4 y 5. ¿Qué valores? 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. ¿Por qué? Porque hay solo 5 cajas. Tenemos la primera caja, la segunda caja, la tercera caja y la quinta caja. ¿Lo ven? Entonces, X podría tomar solo los valores 1, 2, 3, 4 y 5, que son justamente todos los valores observados en la muestra. 1 en la primera caja, en la segunda caja, en la tercera caja, en la cuarta caja o en la quinta caja. Ahora, luego de definir la variable aleatoria, lo que tenemos que hacer para hacer la prueba de bondad de ajuste es definir cuál es la distribución teórica supuesta. Entonces, para que se cumpla la hipótesis de que ninguna de las cajas tenga alguna preferencia, ¿cuál debería ser la distribución de esa variable aleatoria? ¿Cuál debería ser la probabilidad de que X tome el valor de 1, de que X tome el valor de 2, de que X tome el valor de 3, de que X tome el valor de 4 o de que X tome el valor de 5? Debería ser de un quinto para todos, porque es la misma probabilidad para cada caja. ¿Sí? Exacto. Entonces, se dan cuenta cómo nace naturalmente la distribución teórica supuesta, ¿no? En este problema. Ah, ya. Para que no haya ninguna preferencia por alguna de las cajas, la probabilidad de que el cliente sea atendido en cada una de estas debería ser la misma. Un quinto acá, un quinto acá, un quinto acá, un quinto acá y un quinto acá. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Entonces, esa sería la distribución teórica supuesta sobre la población, sobre los datos, ¿no? Que en este caso sería la caja en la que está atendido un cliente cualquiera. Entonces, de aquí calcularíamos las frecuencias esperadas, que ya sabemos cuánto va a ser, pues, ¿no? Obviamente, n 220 por la probabilidad de que X tome el valor de 1 para la primera, que me va a quedar 220 sobre 5, 44.
Para la segunda, igual 44. Para la tercera, 44. Entonces, de aquí salen estas frecuencias esperadas. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Calculando la frecuencia esperada. Esperen, las frecuencias esperadas. Tenemos que... Déjenme ver si me alcanza el espacio. Sí, sí me alcanza. Voy a copiar la de acá abajo, ¿no? Voy a ponerla ahí arriba solo para cambiar los valorcitos. No quiero escribir todo eso. Ya. Entonces, aquí la variable de estudio es el número de caja en la que es atendido un cliente, ¿no? Pero le voy a poner número de caja. Ya saben que los valores son 1, 2, 3, 4 y 5. Los valores que observamos en la muestra fueron 34, 54, 39, 34, 54, 39, 48 y 45. 48 y 45. Las frecuencias esperadas, en cambio, sería igual a ¿qué? La primera sería E1, que es igual a N por P sub 1, que sería igual a 220 por la probabilidad de que X tome el valor de 1. Este valor, ¿no? Que sería igual a 220 sobre 5, que sería igual a 44. Bajo la misma idea, la siguiente también sería 44, 44, 44 y 44. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Porque todas deberían tener la misma probabilidad de selección de los clientes para que no haya ninguna preferencia. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Entonces miren, ya tenemos el insumo más importante. Una vez que llegaron acá, lo demás es facilito. Plantean la hipótesis inicial. La hipótesis inicial, esto lo voy a mover un poquito más abajo porque me quedó un poquito más abajo. Y ya. Hipótesis inicial. Ahí se dice, de manera general, los datos siguen la distribución de probabilidad teórica supuesta. En este caso, esta distribución. Pero para el contexto del problema me parece más chévere especificar esta hipótesis. Solo para el contexto de este problema. No existe ninguna preferencia por alguna de las cajas. En otras palabras, la distribución de X, en otras palabras, la distribución de X es esta. ¿Todos de acuerdo? Y por lo tanto no existiría ninguna preferencia por alguna de las cajas. ¿Entendido? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, hipótesis alternativa. Lo contrario. Existe preferencia por alguna de las cajas. En otras palabras, la distribución de X no es esta. ¿No es cierto? La distribución de los datos no sería esta. Ya. Estadístico de prueba, sencillo. Calculamos hacemos este calculito, que sería observada menos esperada al cuadrado sobre la sobre la esperada, menos observada, en este caso 54, menos esperada, más, sobre la esperada, más puntos suspensivos, hasta el último sería 45 menos 44 al cuadrado
sobre 44. Deben haciendo ese cálculo. Para que noten que en eso sí se van a demorar, ¿no? Y de hecho, mi recomendación es guarden al cálculo del G cuadrado observado como una formulita en donde puedan solo directamente poner los parámetros de las frecuencias observadas, las esperadas, en ese orden, o que mantenga este orden, cómo les deben hacer los cálculos, y directo les dé el valor, ¿no? Calculado. Porque si no, normalmente en este cálculo siempre cometen errores los estudiantes. Entonces, es porque son bastantes términos. Inclusive a veces no les alcanza a escribir todos los términos directamente en una sola fórmula. Entonces tienen que cortarle hasta una parte y luego sumar el resto. ¿De acuerdo? Entonces en este caso, deben calculando para que ya noten que es justamente como les digo. $5.5. Perfecto. ¿Alguien más podría confirmar, por favor? Sí sale eso, profe. Ya, 5.5. Muy bien. Entonces, como les había dicho, ¿no? Mientras más grande sea este valor, menos posibilidades tienen de aceptar la hipótesis inicial. Mientras más pequeño sea, más posibilidades tienen de aceptar la hipótesis inicial. En este caso, región de rechazo, si el G cuadrado observado es mayor que el G cuadrado de 1 menos 0.05 inicialmente, porque en el problema nadie me menciona el nivel de significancia. Miren, nadie les dice que el nivel de significancia de la prueba tiene que ser de algún valor. Entonces, como nadie nos dice, asumimos el 5%. K es el número de clases de la tabla de frecuencia 1, 2, 3, 4, 5. O el número de valores que se observaron en la muestra, ¿no? Para la variable. Entonces, en este caso, 5 menos 1 menos. Y aquí viene lo interesante. L en esta prueba de volumen de ajuste. ¿A cuánto sería igual L? ¿Qué opinan? ¿A cuánto sería igual L? Cero. Perfecto. ¿Por qué? Porque no estoy estimando ningún parámetro. Exacto. Porque para definir esta distribución teórica no tuvimos que estimar ningún parámetro. Ya estaba completamente definida el objetivo de la prueba. Para que no haya ninguna preferencia, un quinto tiene que haber sido la probabilidad de cada uno de sus valores. Entonces L es igual a 0 porque no estimamos ningún parámetro. Porque esta distribución no depende de ningún parámetro. ¿Se dan cuenta? Es una distribución uniforme discreta. Entonces no depende de ningún parámetro y por lo tanto L sería igual a 0. No como en el caso de la de Poisson, que el parámetro de la distribución es lambda y lambda no conocíamos y por eso tuvimos que estimarlo y por eso L era igual a 1. En este caso L es igual a 0. Entonces, la región de rechazo me queda si el G cuadrado observado es mayor que el G cuadrado de 0,95 con 4 grados de libertad. Deben buscando ese valorcito. ¿Cuánto les queda?
Ya casi terminamos el semestre. Bueno, son... ¿Cuánto les queda este valorcito? Eh, 9,45. 9,45. ¿Alguien más podría confirmarme eso, por favor? 9,488 me dio. 400, ¿cuánto? 8. 48. 88, profe. 88. Ya. Muy bien. Ya. Entonces, esa es la región de rechazo. Grafiquito. Región de rechazo en la cola de la derecha, siempre. Límite 9,488. Entonces, el límite, la región de rechazo es si es que el G cuadrado observado es mayor que 9,488, o sea, toditos estos valores. Y región de aceptación, el complemento. ¿A qué región pertenece el estadístico de prueba? Vale 5,5, está por acá, pertenece a la región de aceptación. Entonces, como 5,5 es menor que 9,488, entonces pertenece a la región de aceptación. Por lo tanto, no rechazo la hipótesis inicial. Por lo tanto, no existiría ninguna preferencia por alguna de las cajas con un 5% de significancia, porque esta es la que estamos concluyendo que es la correcta. ¿Y se acabó? Fíjese, nada complicado, realmente, ¿no? ¿Entendido? ¿Sí o no? Aquí, bueno, ya saben que la variable de estudio sería la G cuadrada con ¿cuántos grados de libertad? 4. 4 grados de libertad. ¿Todos de acuerdo? Listo. Cuéntenme, muebrillos, ¿entendido o no? Esta es la última clase. De aquí nos vemos en el examen y se acabó el semestre. ¿Entendido o no, muebrillos? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Sí, profe. ¿Listo? Ya. Entonces, recomendación, vayan a practicar estos ejercicios porque obviamente van a estar evaluados en el examen, ¿sí? Entonces, temas que van a estar evaluados en el examen. Bloque número 5, 6, 7 y 8. El 8 es este de aquí, pruebas de bondad de ajuste. Que como se pueden dar cuenta, realmente no es algo completamente diferente. Es una prueba de hipótesis como antes. Ya está todo predefinido, todo lo que tienen que hacer. Lo más difícil es determinar esto. Una vez que han escrito esto, todo lo demás es sencillo. Ahora, como observación, noten que los ejemplos que vimos en clase son de variables discretas. Vayan a resolver los ejercicios de la hoja de ejercicios que corresponden a variables continuas, para que entiendan cómo se resuelve para una variable continua. No es diferente, no. Ahí la diferencia es que la variable va a estar agrupada por intervalos de clase. La frecuencia esperada igual van a calcular del mismo modo, solo que esas probabilidades ya no van a ser de que x sea igual a un cierto valor específico, sino de que x pertenezca a cada uno de esos intervalos de clase. Y finalmente es prácticamente lo mismo.
Entonces, lo único que cambia es eso. Van a utilizar intervalos de clase y las probabilidades van a ser de intervalos. Nada más. ¿Se acabó? Eso sería todo. Entonces, estudien para el día del examen. Con esto terminamos la materia. Esta es la última clase que veríamos. Nos veríamos. ¿Cuándo dan ustedes el examen? El jueves. El jueves, profe. Ya pues. Entonces nos veríamos el jueves. ¿De acuerdo? Ya. Eso nada más. ¿De acuerdo? Que estén bien. Chao, chao. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.